¿dónde está tu altar? Y quiero leer una porción de la palabra del Señor. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Voy a leer algunos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer el 14. Dice la palabra del Señor con la unción del Dios Todopoderoso. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y paso al 18, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y pasamos al número 26 y dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está tu altar? Y tenemos tiempo hablando del altar, que el altar familiar, levantando el altar. Tenemos tiempo, bueno, hemos oído muchos altares. Me recuerdo yo, una hermana se me acercó y me dijo, me dice: hermana, tengo que hacer un altar así. No, hermana, así no es. Que si tenía que construir un altar de... Entonces, no, hermana. Porque estamos acostumbrados a ver el altar donde está una imagen. Ah, ese es un altar. Y porque, ¿sabe qué cosa? Que ese altar que usted está acostumbrado a ver, donde está una imagen ahí de encima de ellos, esa es una imitación diabólica, porque el diablo siempre imita a Dios. Dios se manifestó al hombre siempre a través de los altares. Dios siempre se manifestó donde había un altar. Por eso es que Dios nos manda a que construyamos un altar. ¿Dónde está tu altar? Y usted dirá, bueno, en mi casa hay un altar. Pero resulta que ese altar es de la familia y cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro propio altar. Ahora, ¿qué es un altar? Es el lugar donde nosotros presentamos a Dios nuestra ofrenda. Es el lugar donde nosotros presentamos a Dios nuestra alabanza. En otras palabras, el altar es la oración, la vida devocional que usted tenga para con Dios. ¿Qué es el altar? La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la alabanza que yo tenga y la oración, que es lo principal que tiene que tener un altar. Y mucha gente busca a Dios, mucha gente llama a Dios, pero Dios no le aparece, Dios no le habla, porque no tiene altar. Porque Dios va a manifestarse donde hay un altar. Noé edificó un altar después del diluvio. Abraham edificó altar. Donde quiera que estaba Abraham, si estaba en Siquén, si estaba por allá, allí Abraham tenía un altar, porque Abraham era un hombre espiritual. Me llamaba la atención, hermanos, leyendo en el libro de Samuel, en el primer libro, acerca de Saúl. Sabe que Saúl era un hombre superficial, como están muchas de las iglesias en este tiempo. Estamos viviendo la época de la Odisea, la época de la iglesia tibia, la iglesia que dice que no necesita a Dios, que tiene los métodos, que tiene plata, que tiene aquello y que no necesita la dirección de Dios. Y leyendo acerca de Saúl, dice, y edificó Saúl el primer altar, el único altar, su primer altar cuando ya era un viejo. Edificó Saúl su primer altar. Lo recalca la palabra porque ese no era un hombre de altar. Ese hombre andaba con su escudero y él dijo, bueno, ¿y qué haremos cuando se le perdieron las asnas? Y el muchacho, el hombre que cargaba a él, su obrero, su escudero, el que andaba con él, le dijo, vamos a donde está el vidente. Y es que hay un vidente. El otro tenía conocimiento de que había un profeta en Israel. Saúl ni siquiera sabía que había un profeta.
Ese era un hombre tan superficial y dice, bueno, ¿pero qué le vamos a llevar? Yo cargo que llevarle. Decía el otro, Saúl no cargaba ni qué llevarle al profeta. Era un hombre que no era un hombre espiritual. Un hombre muy superficial, las apariencias. Pero Dios se le manifestó a la gente que hacía altar. Isaac construyó altar, Jacob construyó altar, y todos los que vemos en la palabra, Moisés construyó altar. Todos esos hombres de Dios buscaron a Dios a través de los altares. Vemos este caso, hermanos, que acabamos de leer. David había cometido un error. David era el rey de Israel y David había censado al pueblo. Dice que Satanás lo incitó para que él censara al pueblo, porque hay mucha gente que le gusta contar cuánto tiene, cuántas cabezas de ganado, cuántos pollos tiene, cuántas gallinas, cuántos cochinos, cuántos no sé qué, muchos pastores en las iglesias, cuántos miembros, cuántas miembros, cuántos no sé qué, cuántos líderes y tenemos no sé cuántos músicos y tenemos no sé cuántos no sé qué. Le gusta contar, hermano. Y el que le gusta hacer censo, el que le gusta contar, tiene un espíritu de vanagloria para decir yo cuento con eso, yo cuento con eso. Y Joab le decía no lo haga, el capitán del ejército le decía no lo haga, rey, Dios le multiplique sus ejércitos. Y no, cuéntemelos, cuéntemelos. Y por fin se hace el censo. De mala gana lo hizo Joab, porque él sabía que eso era malo delante de Dios. Y cuando hace el censo, Dios le manda al profeta Gad y le dice, bueno, cometí un error. Tiene 3 cosas. Escoja 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos o 3 días de peste. 3 años de hambre, se acaba la nación. 3 meses perseguido por los enemigos, me matan. Él dijo, prefiero caer en las manos de Dios porque yo sé que Él es misericordioso. Y dijo, no, prefiero la peste. Prefiero los 3 días en la mano de Jehová. Porque como le decía, muchos castigos vienen a las naciones por culpa de los que los están gobernando. Muchos castigos vienen a las familias por causa de los padres. Muchos castigos vienen a iglesias por culpa de los pastores. Muchos castigos vienen a las iglesias por culpa de los pastores. Dios es así, hermano. Y dice la palabra que empezó la peste, empezó el ángel de Jehová a matar y mató a los más fuertes, a los más robustos del ejército. Imagínate ese censo, pero dice que había matado 70,000 hombres. Usted sabe lo que son 70,000 hombres, de los más fuertes, los más robustos. Y empieza David con ese clamor, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y cuando el ángel está en Jerusalén, cuando levanta su espada contra Jerusalén, Dios tuvo misericordia. Y le dice, detente, detente. Y le manda a decir a David que edifique un altar. Por eso es que es necesario tener altar, iglesia. Porque el altar detiene el juicio de Dios. El altar detiene la peste. Aleluya, por la desobediencia de un solo hombre. Y él decía, yo fui el que pequé, ¿por qué no me mata a mí? Pero estaba muriendo una nación. Por uno que peque, por uno que venda la nación cae. Porque hay una autoridad, hermano. En los gobernantes hay una autoridad legal y Dios la respeta, ¿sabe? Y Dios le manda a decir a David que construya el altar. Y él empieza, ¿y dónde? Aquí. Y busca el lugar y a buscar el holocausto, a buscar ahí. Le dice, yo te voy a dar todo, agarre todo. No, Señor, yo le pago porque yo no le voy a dar a Jehová nada que no me cueste. Y David edifica el altar. Y cuando David ofrece los holocaustos, las ofrendas de paz, levanta el altar, la mano de Jehová se detuvo. La mano del Señor se detuvo. ¿Cómo detener el juicio de Jehová sobre una nación? Aleluya. Mire, muchas naciones devastadas por terremotos, naciones devastadas por huracanes, naciones devastadas por tifones, por, tsunami, hambre. Hay naciones que mueren a cada instante, gente de hambre,
Muchas veces decimos en Venezuela estamos mal. Hermano, no hemos visto para afuera. Hay gente que se está muriendo de hambre, que no tiene una gota de agua. Se toman el orine de las vacas. Zonas de África, hermanos, se toman, esperan que la vaca orine para tomarse eso. Porque no hayan que tomar, no hay una gota de agua, porque la mano de Jehová está contra una nación rebelde, una nación que le ha dado la espalda a Dios, y no hay nadie que levante un altar. Si una nación, hermanos, tiene el juicio de Dios sobre ella, ¿quién va a levantar el altar? Si no hay nadie que lo levante, la mano sigue hasta la destrucción. Porque Dios no tiene relación con el pecado, Dios es santo. Y cuando alguien peca es digno de muerte. La paga del pecado es muerte. La rebelión trae como consecuencia el castigo de Dios. Muchos castigos de los que están sobre la nación es por Dios, para que la gente vuelva a Dios. Muchas recuerdan lo que pasó en Vargas, en el estado Vargas, en Miranda. Cómo pueblos enteros fueron tapiados, quedaron bajo escombro, bajo lodo. Eso estaba lleno de brujos, eso había nudistas, eso había el pecado por todos lados. Y cuando hay pecado, la ira de Jehová se enciende sobre una nación. Y esto fue lo que pasó. Pero David levantó un altar. Cuando Elías en el monte Carmelo, mire, la nación entera andaba adorando a los Baales. Como anda el país, hermanos. En cada estado hay un patrono o una patrona. Alguien que los gobierna, un espíritu, porque dice adorando imágenes, adoraron demonios. Eso es lo que dice la palabra. Mire, ahorita en este tiempo estamos a punto del carnaval. Mire, hermano, se está desatando una oleada en el mundo espiritual, hermano, los demonios preparados. Porque esa es una fiesta totalmente, que digo pagana, diabólica. Fuera que fuera pagana, pero es diabólica, dedicada al rey Momo. Carne a Baal. ¿De dónde viene? De Baal. ¿Sabe cuáles eran los ritos que hacían ante Baal? Sexo. La ofrenda de ellos era sexo, hermano. Y delante de Baal hacían orgías, hermanos, orgías de toda clase. Orgías delante, ese era su culto. Ellos no era que llegaban, ay, sí, babá. No, hermano, era, usted sabe a qué. Esa era su ofrenda. Y de ahí carne a Baal. Esta es una fecha, hermano, en que se active la homosexualidad, el lesbianismo, se activan los demonios de toda clase. Y si una iglesia no tiene altar, hermano, lo arropa el diablo. Donde no hay altar están las puertas abiertas para Satanás. Porque en Totoremo se acabó el carnaval, se acabó en las escuelas. El carnaval se acabó, hermano. El carnaval se acabó en Totoremo. Aquí no se celebra más carnaval. Aquí no se celebra fiestas al diablo. Aleluya. Una iglesia despertó. Una iglesia está despertando. Y cuando despierta una iglesia, el diablo tiembla. El infierno tiembla. ¿Qué está pasando en ese lugar? El diablo lo está pensando, ¿sabe? Porque la iglesia ha despertado. La iglesia despertó. Mire, hermano, antes, ¿qué hacíamos? Dicen muchos, antes estábamos buenos porque esas muchachas no andábamos buenos. Mire, nuestras hijas le bailaban a Baal. Los hijos de nosotros celebraban carnaval, fiestas paganas. Le entregábamos nuestros hijos a Satanás y no nos dábamos cuenta. Y ahorita decimos mucho que andamos mal. Dicen mucho que andamos mal. Cuando llegó el conocimiento, sacudimos al diablo, hermano. Antes estaba metido Satanás. Niñas de nosotros se postulaban para reinas del carnaval. Niñas, hijas de pastores, hijas de hermanos. Incluso en esta época, en este instante, hay niñas postuladas para candidatas de reina de carnaval. Hijas de cristianos. Hijas de cristianos, compartiendo, hermano, ojalá que fuera con un paganismo, con una tradición de la comunidad, con el propio diablo, con el propio Momo. Y lo quieren disfrazar como cultura, porque el enemigo todo lo disfraza. Y eso es el carnaval, un disfraz. Usted no ve que todo es un disfraz. Y eso nació en Babilonia, porque Babilonia es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Allí nació la muerte, el homicidio,
el adulterio, todo, la idolatría nació ¿dónde? En Babilonia. Dios dijo, la madre de todas las abominaciones de la tierra, Babilonia. Allí, ¿sabe qué hacían? Disfrazaban a un ser humano, lo ponían de rey y le rendían pleitesía durante todo el día, la criatura disfrazada de rey, y en la tarde lo mataban, lo sacrificaban. Y que un cristiano participe de una fiesta pagana de esta, hermano, aleluya. Pero despertamos y le damos la gloria a Dios, que abrimos los ojos, abrimos los ojos, abrimos los ojos. Y le decimos al diablo, huye, huye. Aleluya. Y después esas muchachitas, hermanos, miren, muchos de nuestros niños cristianos, hijos de cristianos, bailaron el salsa. Mira, el propio diablo, ¿sabe lo que dice? Venga miseria, yakuza. Ese es un diablo, un demonio, hermano, que activa la miseria. Mucha gente dice que Venezuela está mal, no han mirado a México. En México adoran a la muerte como una santa. Y es donde hay más muertes en el mundo, en México. La Santa Muerte la adoran, hermano. Le piden que lo sane a la Santa Muerte. Algo tan increíble, hermano. Y de allá viene el yakuza. ¿Y sabe qué dice? Y muchos de los niños de nosotros, muchos niños de cristianos bailaron el yakuza. Competencias en la plaza. 666. Aleluya. Pero despertamos. Dios nos abrió los ojos, hermano. Y esa gente, decíamos nosotros, ay, ¿cómo le van a presentar sus hijos a Moloch? Porque Moloch era el dios que le entregaban los niños. Esa era una imagen tan grande que tenía un horno, hermano, un caldero así de frente. Y él estaba así. Si no lo han visto en algunas figuras que uno leyendo la historia, y ahí en un candelero, y que venía la gente, le lanzaba a los niños ahí a Moloch. Y nosotros decimos, ay, ¿cómo van a ser tan insensibles? Muchos reyes de Israel ofrecieron sus hijos a Moloch. Ese era el dios de los amonitas. Y él pedía niños, que se los sacrificaran en el hueco ese, como un caldero que tenía así. Allí le lanzaban los niños. Y nosotros decimos, ay, qué malos. Pero nosotros, hermanos, le estábamos lanzando nuestros niños al Moloch también. Amén, hermanos. Pero ya no más. Ya no más, porque cuando llega la iluminación, cuando llega la luz, es para alumbrar, hermano. Aleluya. Y si está una luz para que no alumbre, una luz no se pone debajo de un almud. Y está la sal para salar. La iglesia de este tiempo se ha levantado, Monteoré se ha levantado como luz del mundo y como sal de la tierra. Y vamos contra todo, vamos contra el diablo. Vamos contra todo demonio. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde está tu altar, hermano? ¿Dónde está su altar? Si no tiene altar, está desprotegido. No hay revelación. Mire, cuando estaban en el Monte Carmelo, 850 profetas, porque eran 400 de Baal y 400 del otro diablo, de Acera. Eran 850 diablos, sacerdotes contra uno. 850 contra uno. Y esos 850 brincaban y brincaban. Y ahí tenían, respóndenos Baal, respóndenos Baal. Y Elías, llámenlo. Ese está durmiendo, está meditando. Y Elías confiado, pero qué lindo es estar confiado, hermano. Que nosotras, hermano, qué lindo es estar confiado. Y sigan, hablen más duro, que es que está un poquito distraído por allá. Y él se burlaba de los sacerdotes hasta que ellos se cansaron, hermano. Ya era tarde. Mire, se pasaban cuchillos en el cuerpo. Baal, respóndenos, eso hacían de todo, esos brincaban, eso, ya, ay, Dios mío, yo no sé qué más harían. Pero eso hicieron de todo. Pero cuando le tocó a Elías, un solo hombre, hermano, un solo hombre se paró. Aleluya. Porque mire, es que Dios, aunque sea uno, Él lo va a respaldar, aunque sea uno. Qué lindo es el Señor.
Él salva con muchos y con pocos. Él es el Todopoderoso. Y se paró y dijo: ahora me toca a mí. Y dice que restauró el altar, porque el altar estaba arruinado. Porque cuando no hay altar, una nación se va en pos de los baales. La culpa de que Venezuela esté sumida en la idolatría y en toda clase de pecado es de la iglesia. Aunque no nos guste, hermano, asumir la culpa, pero si nosotros hubiéramos levantado altar por esta nación desde hace mucho tiempo, mire que el pecado no hubiera avanzado tanto. Lo hubiéramos detenido. Pero las iglesias estamos ay, mira cómo se viste aquel. Ese carga camisa cuadro, yo no me junto con él. Y los pastores con una ridiculez. No se junten con aquellas ovejas que los van a contaminar. Estupor, espíritu de estupor. Puro, ay, no se junten con aquel. No se junten con aquel porque nosotros somos más santos. ¿Y qué están haciendo? Ay, esos son unos pecadores. Y el diablo avanzando, y el diablo trayendo violencia, y el diablo trayendo robo, y trayendo homosexualidad, y trayendo droga, y trayendo el propio infierno a nuestras comunidades. Y nosotros mirándole la falda, mirándole los trapos, y mirándole los pies, y mirándole. Por favor, vamos a mirar. Vamos a mirar verdaderamente. Vamos a ver el pecado. Vamos a levantarnos como iglesia. Visión es tener muy claro lo que Dios quiere hacer en un lugar. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere salvar a Venezuela. Dios quiere salvar nuestra patria. Pero necesitamos ver, necesitamos ojos. Colirio, necesitamos colirio. Aleluya. Y Elías agarró 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Y nosotros podemos agarrar 12 piedras conforme a los apóstoles. Porque Cristo también buscó 12, el fundamento apostólico. Y se buscó 12 piedras y restauró el altar que estaba arruinado. Antes había un altar, pero ya no estaba. Muchos en las iglesias están así. Antes oraban, pero ya no oran. Antes ayunaban, pero ya no ayunan. Antes cantaban, pero ya no cantan. Antes visitaban, pero ya no visitan. Aleluya. ¿Qué pasó con el altar? Mire, el altar no es micrófono. No, es que no me dieron más el micrófono. Y por eso se me apagó el altar. ¿Sabe que el altar, qué dijo el Señor? Que el fuego del altar tenía que estar encendido día y noche. Ese fuego del altar, dice un coro, hay que mantenerlo ardiendo. El fuego del altar tiene que estar encendido todos los días. Todos los días, todas las noches, todas las mañanas, todas las tardes. Mire, hermano, tu altar no es este micrófono. Este no es mi altar. Este no es mi altar. Mucha gente le canta a Dios. Mucha gente le ora a Dios. Mucha gente hace una labor, un trabajo, va y visita, pero eso no llega a la presencia de Dios. Mucha gente se puede esmerar y canta la canción más espectacular. Puede ser de 60 minutos, de media hora o una hora. Pero esa canción no pasa del techo. ¿Sabe por qué, amado? Porque esa persona no tiene altar. Y la única manera de presentar ofrendas a Dios es a través de un altar. Dios no recibe ofrendas en cualquier palo por ahí. Dios necesita un altar donde se presenten las ofrendas y Él la va a ver, Él la va a recibir, va a subir a Dios como olor fragante delante de Él. Cuando tú tienes un altar. Muchas canciones de las que se han cantado se las ha llevado el viento, hermano. Muchas oraciones que se han hecho se las ha llevado el viento porque no hay altar. Y Dios no recibe si no es a través del altar. Porque preferimos durar 2 días ensayando y orando. Un segundo. Padre, amén, gloria a Dios. Ya, oré. Y es preferible, hermano, como yo les decía, orar, ensayar media hora y orar 2 horas o 1 hora o todo el día. Porque no es que usted va a estar encerrado, ahora no puedo hacer comida, no puedo hacer nada. No, hermano, podemos orar, podemos andar en comunión con Dios trabajando, podemos andar en comunión con Dios cuando estamos haciendo la comida, cuando estamos en el trabajo. Tenemos que estar conectados al trono de la gracia. Aleluya.
pero se han levantado otros altares en nuestras casas. Y prevalece una televisión prendida todo el día. Ese fuego está encendido todo el día, hermano. Un diablo ahí ministrándole a los niños, ministrándole brujería a los niños, ministrándole violencia, desobediencia, rebeldía. Y nosotros con el altar prendido, el altar negro. Ese es el altar negro. Señores, es tiempo de levantar altar en la casa. Es tiempo de levantarle altar a Dios en la casa. Terrible, hermano. Las canciones, los mensajes subliminales que le mandan a través de las canciones. Mire, hay mensajes subliminales diabólicos en las comiquitas, en los comerciales, en toda clase de cosas, hermano, está el diablo metido. Porque este mundo está en manos de Satanás. Pero nosotros tenemos que quitárselo. ¿No nos dio el Señor la autoridad, hermano? ¿Vamos a dejar que nos roben nuestros niños? Que viendo un comercial, Dagne, un muñeco que venden. ¿Y sabe qué decía? El único varón que se convierte en niña. Era el comercial. Yo dije, santo Dios, el mensaje que le está mandando a los niños de que se pueden convertir en niñas siendo varones. Mensaje para convertirlos en homosexualidad. Miren, y las comiquitas que ven nuestros niños, hacen una varita y se convierte todo. Alzan una varita, poder no sé qué, poder, enseñándolos a brujos. Y muchos de nuestros jóvenes andan con barajas en las manos, aprendices de brujos. Pero hasta hoy, porque ya el conocimiento llegó, la luz de Dios llegó, se ha levantado una iglesia a restaurar el altar. Se ha levantado una iglesia a levantar el altar que está arruinado. Amén. Y después que Elías restauró el altar, se paró como un hombre y dijo, ahora Señor, respóndeme. ¿Y sabe qué hizo Dios? Descendió fuego del cielo, porque cuando un hombre restaura el altar, Dios desciende cuando lo llaman. Dios desciende, respóndeme. Y ahí estaba Dios por medio del fuego. Ahí estaba Dios en el altar, ahí estaba Dios. Y se consumió el holocausto, consumió las piedras y consumió el agua. Y toda una nación se volvió a Dios ese día. Toda una nación dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Toda una nación se volvió a Dios. Aleluya, por un hombre que restauró el altar. Un hombre que restauró un altar que estaba destruido. Hizo que una nación completa dijera, Jehová es Dios. Cayeron postrados delante de Elías. Jehová es Dios. Venezuela tiene que decir, Jehová es Dios. Venezuela tiene que clamar, Jehová es Dios. Totoremos tiene que decir, Jehová es Dios. El estado Lara tiene que decir, Jehová es Dios. Porque nos hemos levantado a restaurar el altar que estaba arruinado. Nos hemos levantado porque antes de eso Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile, y si es Baal el Dios, entonces sigan a Baal. Un solo hombre restauró el altar y la nación completa se volvió a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en Venezuela, que la iglesia levante un altar, que restaure el altar, que agarre esas 12 piedras y restaure el altar. Y vamos a ver, porque Dios es un Dios que responde. Elías dijo, respóndeme. Mucha gente le dice a Dios, respóndeme, pero Dios no responde porque no hay altar. Y Dios responde en el altar que edificó David. Dice que descendió Dios con fuego, porque Dios va a descender a los altares que están encendidos, y Él va a descender con fuego, y ese fuego va a derrotar al pecado, ese fuego va a quemar el pecado. Y vamos a decir, ¿hasta cuándo van a claudicar? Hasta que llegue el día que Dios queme el pecado de la iglesia. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, iglesia. Dios está descendiendo en fuego sobre Monte Oreb.
se tiene que quemar, el pecado se tiene que ir, la división se tiene que ir, la rebeldía se tiene que ir. Se va todo lo malo, se va todo lo malo, porque Dios está descendiendo a este altar. Aleluya. Pero ¿sabe qué decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque muchas veces pasamos todo el día embelesados en una televisión o embelesados en un trabajo, y lo que menos nos acordamos es de Dios. Pero Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Se mantenía en la presencia de Dios. Aleluya. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Muchas veces ocurren las desgracias y nos da pena levantar nuestro rostro delante de Dios a pedirle: Señor, respóndeme, porque sabemos que no estamos en su presencia. Sentimos vergüenza. Cuando Adán estaba en el huerto: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Dios quería darle su presencia. Tuve miedo y me escondí, porque el pecado no nos deja levantar la cara. El pecado no nos deja levantar la frente delante de Dios, y vamos a andar agachados, vamos a andar escondidos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Como dijo Elías: si Dios es Dios, vamos a servirle. Y si el diablo va a ganar, que gane entonces. Vamos a decidir y vamos a levantar el altar, porque de otra manera Dios no se va a manifestar a tu vida. Dios no me habla. Yo le pregunto a Dios que me hable. No te va a hablar. Si no tienes altar, no te va a hablar. Dios habla a través de los altares. No que Dios, yo me canso de preguntar y Dios no me contesta. No te va a contestar, porque Dios contesta en los altares. Mire, Dios nos ha estado inquietando a levantar el altar familiar. Tiene que enseñar a sus hijos a adorar a Dios. Tiene que enseñar a sus hijos a orar a Dios. Tiene que enseñarle el temor a Dios. Mire, el día domingo es sagrado, el día domingo es de Dios. El día domingo, si no se congrega, quédese en su casa, porque si sale, algo malo le va a pasar, porque estamos en desobediencia, sin garantías. Pero eso se enseña ¿cómo? En una casa, en un hogar, levantando el altar familiar. Nuestros hijos necesitan ese altar. Nuestros hijos necesitan la cobertura de Dios. Nuestros hijos necesitan la protección de Dios. ¿Cómo hizo que David, que cesara la mortandad? Ya habían muerto 70,000 a través del altar. ¿Pero qué dijo? Regalado, no. No le daré a Jehová nada, porque los altares cuesta sacrificio, cuesta tiempo. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que yo trabajo todo el día y yo no tengo tiempo. Cuesta tiempo. Ese es el sacrificio que tú vas a poner ahí. En el altar hay sacrificio, hay muerte. En el altar había una ofrenda. Ah, pero yo no tengo tiempo. ¿Y cuál es lo que vas a sacrificar? Redimiendo el tiempo, comprando el tiempo. Estamos en el tiempo, iglesia, de levantar ese altar. ¿Quieres la gloria de Dios, hermano? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver milagros de Dios? ¿Usted quiere ver a su familia protegida? El Dios para nosotros se llama Jehová de los ejércitos, no los bienes que tengamos. Si el diablo se llevó algo, que lo lleve. Dios nos devolverá 7 veces más lo que el diablo nos ha robado. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él te lo va a dar, te lo va a devolver. Él te lo va a devolver. Un altar, hermano, hace que una nación se vuelva a Dios. Un altar hace que Dios detenga el castigo sobre una nación. Y un altar hace que vengan bendiciones de Dios. Estaba Salomón, hermano, en Gabaón. Y dice que él ofreció ese día sobre ese altar 1000 holocaustos. Eso estaba, como se dice, espléndido, dándole a Dios holocausto. ¿Sabe lo que pasó en la noche? Se le apareció Jehová en sueños. Se le apareció Jehová en sueños y le dijo: dime lo que quieras que yo te dé.
Porque muchas veces, hermano, el anhelo de nuestro corazón no se cumple. Y nos morimos añorando algo porque no hay un altar. No le damos a Dios. A Dios le damos las migajas. A Dios le damos el tiempo que nos sobra. A Dios le damos la plata que nos sobra. A Dios le damos así lo que es para Dios, hermano. Pero Salomón había ofrecido 1000 holocaustos. Mire, Dios estaba tan encantado con ese altar que dijo: pide lo que quiera. Si ese hombre le ha dicho: Señor, yo quiero ir al cielo a gobernar, yo quiero ser el rey del universo, Dios se lo da. Dijo: pide lo que quieras, pide lo que quieras. Nos va a decir el Señor cuando tengamos un altar y ofrezcamos delante de Él holocaustos. Y sabe que el holocausto se quema por completo. El holocausto no es que te es una parte para mí y una parte para el Señor. La grosura es para el sacerdote. No, el holocausto había que entregarlo por completo, con las vísceras, con todo. Ese holocausto tenía que ser consumido por completo. Y Salomón había ofrecido 1000, hermanos, 1000 en ese altar en Gabaón. ¿Qué quieres? Pide lo que quieras, dijo el Señor. Dijo: bueno, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para guiar a este pueblo. ¿Por qué? Porque había un padre que le había dicho: hijo, pide sabiduría. Hijo, pide sabiduría. Había un altar de David que estaba funcionando en Salomón, porque en los proverbios dice: mi padre me decía, pide sabiduría, busca inteligencia. Y él, cuando Dios le dijo: ¿qué quiere? Él dijo: dame sabiduría, porque había un altar de David que trascendió hacia el hijo. Había un altar que había trascendido. Porque David tenía un altar familiar. David era un hombre de altar. David era un hombre que había entendido cómo agradar a Dios. Y le decía: hijo, pida sabiduría, busque la inteligencia, no se aparte la ley de tu boca. Y cuando llegó el momento cosechó, porque si tú enseñas a tu hijo, si tú enseñas a tu hija, va a llegar un momento en que vamos a cosechar, vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y él dijo, se acordó de su papá y dijo: dame sabiduría. Porque su papá le había dicho: busca la sabiduría, pide la inteligencia. Y Dios le dijo: por cuanto pediste eso, yo te voy a añadir más. Te doy riquezas, te doy honra, te doy sabiduría, te doy todo. Y mire, no hubo un rey como Salomón, no hubo un rey como ese hombre. Y Dios le dio paz. Tenía los mejores ejércitos, los mejores escudos, las mejores espadas, los mejores caballos, y nunca tuvo que usar una espada para guerrear, porque Dios le dio paz. Porque cuando hay altares, viene la paz de Dios sobre tu casa. No vas a necesitar estar peleando con nadie, porque Dios va a ser tu retaguardia. Dios va a levantar vallado en tu familia. Porque había un altar, había muchas ofrendas en el altar, había muchas ofrendas en el altar. Aleluya. Y ahora, ¿cuál es el altar que vamos a levantar, hermano? Oración, presencia de Dios. Ese es el altar que nos corresponde. Dice que nos acercamos a Él ofreciendo sacrificio, fruto de labios que glorifiquen su nombre. Hermano, que esa boca siempre esté allí abierta para alabar a Dios. Que esa boca esté dispuesta en el fluir del Espíritu Santo, una fuente que salga de allí, de tu interior, que glorifique a Dios. Llena ese altar de holocausto, llena ese altar de ofrenda, llena ese altar de alabanza, llena ese altar de oración, y Dios se va a manifestar en tu vida. Dios te va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar. Dice la palabra que Saúl, el rey Saúl estaba, ya les dije que él era un hombre que no era espiritual, un hombre que no tenía altar. Y él iba a consultar a Jehová.
Pero dice la palabra que Dios no le respondía. Y Dios no le respondió. Pero cuando hay un hombre de altar que dice: Jehová, respóndeme, ahí está Dios con su respuesta. Porque Dios es el Dios que responde, hermano. Pero Él no le responde a gente que no tiene altar. Y Saúl le decía: Señor, respóndeme, ¿puedo ir para esta guerra? ¿Qué voy a hacer? Y Dios no le respondía. Por último tuvo que irse para que una bruja. Porque así termina la gente que no tiene altar, consultando a los adivinos, consultando a los agoreros. Porque Dios le dice: yo me manifiesto en los altares, hay respuesta en los altares. El que no tiene altar no tiene por qué andar buscando respuestas, porque no la va a encontrar. Y Saúl buscaba: respóndeme, ¿para dónde voy? Y Dios no le respondió. ¿Y cómo terminó? Muerto. No sabemos a dónde fue a parar. Pero Dios volvió una nación hacia él por la mano de un hombre llamado Elías. Dios detuvo el castigo de Israel por la mano de un hombre llamado David. Y Dios trajo riqueza y prosperidad a una nación, regalo de toda clase. No hubo las riquezas que se movió en ese momento, en esos 40 años de Salomón. No las hubo en ningún imperio, en ninguna parte de la tierra, porque había un altar. Dios quiere volver el corazón de Venezuela hacia Él. Dios quiere detener el juicio de Dios sobre Venezuela. Dios quiere darnos riqueza. Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere darnos prosperidad. Pero tenemos que levantar el altar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Oh, gracias, Jesús, gracias. Dios no quiere migajas. Dios quiere un altar. Dios no es un plato de segunda mesa. Dios quiere lo primero. Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo excelente. Aleluya, aleluya. Conéctate al trono de la gracia en esta hora. Si tú entendiste esta palabra, conéctate ahora. Es el momento de decirle al Señor: Señor, yo quiero restaurar mi altar que ha estado destruido. Yo quiero restaurar mi altar, o yo quiero levantar altar. Nunca lo he hecho. ¿Y sabe qué pasó en la era de Ornán Jebuseo? Donde David edificó el altar, allí se construyó el templo. Porque cuando hay un altar, allí la presencia de Dios se queda permanentemente. Allí se quedó el templo y allí estaba la gloria de Dios en ese templo, porque allí se había edificado un altar. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor en este momento. Alaba al Señor. Levanta altar en este momento. Levanta el altar en este momento. Levanta el altar. Levanta el altar. Hay muchos altares que han estado arruinados. Hay muchos altares que han estado destruidos. Hay muchos altares que nunca se han edificado, pero que Dios quiere que hoy los levantemos. ¿Quiénes quieren edificar altar con nosotros, los pastores? Que digan: yo sí, yo quiero edificar altar. Yo quiero edificar altar con los pastores. Queremos edificar altar. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. El altar tiene que ser reconstruido, edificado. Y el altar tiene que tener ofrenda. Un altar sin ofrenda no sirve de nada. Levanta tu altar a través de la oración y sacrifica ahí delante. Sacrifica. Y la primera ofrenda que tienes que poner en ese altar eres tú. La primera ofrenda que tiene que estar allí eres tú. Aleluya. Aleluya. Camba de carne. Ande que yesiki. Ande yesiki divisama. Arrekende be yesiki de. Anda vaya chique de bebé. Oh, aleluya. Mire, el enemigo no quiere que se levante altar. El enemigo no quiere que oremos, porque una iglesia se levantó a hacerle la guerra.
Por eso es que tenemos que levantar el altar, porque Dios nos tiene que responder. El enemigo está bravo, hermano, pero si nos levantamos todos, hermanos, si nos levantamos, hacerle la guerra a Satanás. Pero tenemos que continuar. Pero hoy nos levantamos. Hoy nos levantamos como uno solo. Hoy nos levantamos a hacer el altar. Hoy nos levantamos, Señor. Levanta ese altar. Eleva tu clamor en este momento. Restaura el altar. Dile al Señor: mira, por mucho tiempo he estado descuidado. Por mucho tiempo ni siquiera he orado, Padre. Porque tenía otros altares, tenía otros baales, otros que eran dueños. Baal significa dueño. Tenía otras cosas que eran dueñas de mi vida, que me impedían orar, que me impedían estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que la presencia de Dios. Yo no daría, hermano, no hay nada en esta tierra comparable a sentir la presencia de Dios. No hay nada, hermano. Yo no cambiaría. Yo no cambio su presencia. Yo no cambio su gloria. Yo no cambio esto por nada, por miles de dinero, por nada. Tenemos que ponernos, hermanos, en el altar como un sacrificio vivo delante de Él. Que te duela, que te duela, que te cueste. Hermano, a ti te cuesta levantarte. Te cuesta, levántate. Esa ofrenda tiene que costarte. David dijo: no le voy a dar nada a Jehová que no me cueste. Ay, esa cababán. Anda, vaya sabababanda. Ofrécele al Señor esa ofrenda. Que te cueste, que te duela, que te cueste, que te duela. Él se va a agradar, Él se va a agradar. No le daré nada que no me cueste. Tienes que darle lo que te cueste, lo que te duele. Que no puedes, yo no puedo. Sí puedes, porque el Señor te va a ayudar. Pon esa ofrenda en el altar. Pon esa ofrenda en el altar. Aleluya. Dios levanta manos, Dios levanta manos, Dios levanta altares. Dios va a ver la gloria, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria sobre tu vida. El Dios que responde, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, iglesia. Vas a ver la gloria de Dios, el fuego de Dios, el fuego, el fuego, el fuego. Yo lo veía en esas mañanas en la radio. Dios me mostró cómo habían fuegos, así como fogoncitos en cada lugar. Yo veía esa parte del estado Falcón, como habían como fogones ahí encendidos. Era el altar que se estaba levantando, el altar que estaba allí activado, ese altar con fuego, el fuego de Dios, el fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Alaba al Señor. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego sobre ese altar. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego que quema, quema lo que estorba. Fuego que quema, fuego que quema. Fuego que quema, fuego del altar. Fuego, fuego sobre tu altar. Lo que tú hagas va a tener fuego, va a tener el fuego de Dios. Fuego. Fuego, 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 fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego. Se va todo lo que impida. Se va todo lo que estorba. Se va. Fuego de Dios sobre este altar. Fuego de Dios sobre este altar. Dios levanta una generación de fuego. 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 Fuego de Dios sobre tu vida. Fuego
fuego de Dios sobre tu vida, Isabel. Isabel, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego, fuego. Fuego de Dios, fuego en ese altar. Fuego en ese altar, fuego de Dios. Fuego de Dios en ese altar, fuego, fuego. El altar se levanta. El altar se restaura. El fuego de Dios en este altar. Fuego de Dios en este altar. Fuego de Dios, fuego. Continuamente encendido. Continuamente, continuamente. El fuego tiene que estar encendido. Continuamente, continuamente. Continuamente, continuamente. Fuego de Dios. Fuego de Dios en estas manos. Fuego, fuego. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego. Fuego, fuego. Fuego en el altar. Fuego en el altar. Fuego en el altar. Fuego de Dios en este altar. Fuego, fuego. Fuego en esas manos. Fuego en tu boca. Fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios en tu boca. En tu mente. En tu corazón. Fuego de Dios. Fuego, fuego. Fuego, fuego de Dios. Se levanta un altar. Se levanta altar. Se levanta, se levanta. Se levanta ahora. Fuego en ese altar. Fuego. Fuego de Dios en el altar. Fuego de Dios, vas a ver. Dios te va a decir, pide lo que quieras. Ese altar de fuego. Ese altar, el fuego de Dios en ese altar. Esa ofrenda la recibe el Señor. Esa ofrenda la recibe el Señor. Esa ofrenda es acepta para el Señor. La ofrenda sobre el altar la recibe el Señor. La ofrenda sobre el altar la recibe el Señor. La ofrenda sobre el altar la recibe el Señor. La ofrenda sobre el altar la recibe el Señor. La ofrenda sobre el altar. La ofrenda sobre el altar. La ofrenda sobre el altar. La ofrenda sobre el altar la recibe el Señor. La ofrenda sobre el altar, Dios levanta fuego. Dios responde con fuego. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Lo que necesitas, altar. Necesitas el fuego de Dios. Eso es lo que necesita, más nada. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego en tu vida. Fuego, fuego, fuego. Dios es un Dios que responde por fuego. Dios es un Dios que responde por fuego. Fuego de Dios. Altares. Altares. Altares restaurados. Levanten la mano los altares restaurados. Levanten la mano los altares levantados. Venezuela se vuelve a Dios. Totoremo va a ser noticia buena. Totoremo va a ser noticia buena. Porque aquí está el Dios que responde. Responde, Señor. Y vamos a decir, vive Jehová, en cuya presencia estamos, te oré. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia, presencia, presencia. Presencia, presencia, presencia. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a clamar y la peste no va a entrar. Porque llegan las pestes. Porque llega todo. Porque no hemos levantado el altar a Jehová. Pero hoy se restaura el altar. Hoy se levanta el altar en el estado Falcón. Se levanta el altar en el estado Yaracuy. Se levanta el altar en todo el municipio Urdaneta, en nuestro estado Lara. Se levanta ese altar en Venezuela. Oh, santo. Oh, clama a mí, yo te responderé. Es la promesa de Dios. Pero Él les responde al que vive en su presencia. Él le responde al que está allí continuamente conectado al trono de la gracia.
Levantemos el altar en la casa. Nuestra casa tiene que haber fuego. Y el diablo no va a entrar. El enemigo no va a entrar. Ni con hambre, ni con escasez, ni con pestilencia, ni con nada, ni con pecados. No va a entrar el pecado. Porque cuando hay un altar hay fuego de Dios y eso va a quemar el pecado. El pecado tiene que ser sacudido. Porque el pecado ha entrado a nuestras casas porque no hay altar. Pero desde hoy se levanta un altar en todos los hogares. Y tú vas a mantener ese fuego encendido. Y Dios va a llegar. Y cuando vea el fuego del altar se va a manifestar. Porque en tu casa va a haber un altar. En tu casa va a haber la gloria de Dios. En tu casa va a estar la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Aleluya! Y en ese altar va a estar la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Supremo, de Jehová de los ejércitos, el que pelea por su pueblo. ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias. ¡Aleluya! Gracias.